La justicia, o el dar a cada quien lo que corresponde, es la máxima que en principio persiguen todas las sociedades en la resolución de sus conflictos. Un postulado que ha pretendido regir a los pueblos desde los mismos orígenes de nuestra historia y que puede presentarse de diversas maneras, pero quizás la más obvia es la de que la justicia es ciega, y esto, conjuntamente con lo tarde que puede llegar, podría conducir al hecho de que la justicia dejase de ser justicia, una realidad de la que no escapa el área naviera. Accidentes marítimos. Arenys de Mar, un municipio de la provincia de Barcelona, se caracteriza por una actividad pesquera que constituye actualmente la principal base de su economía. Ubicada al noreste del país, goza de una geografía conformada por suaves colinas de cara al mar, escaladas por las construcciones que han venido caracterizando el crecimiento urbano de la región. Con uno de los puertos pesqueros más vistosos de España y costas hábiles para la pesca, ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos de los nativos y de pescadores foráneos que han visto en las aguas que rodean a sus costas un lugar ideal para obtener el producto del mar. La madrugada del 6 de abril de 1979, el pesquero Colorao, una embarcación de 12 metros de eslora, 4,5 metros de manga y 17 toneladas, había salido 2 días antes del puerto de Adra, una localidad ubicada al sureste de España, y se encontraba frente a la costa catalana de Arenys de Mar, después de haber culminado las actividades de pesca del día. Había 12 tripulantes a bordo, 2 de ellos en la cubierta de la nave a cargo del mando y la vigilancia, el resto descansando en sus camarotes. Hacia el lugar en el que se encontraba navegaba el buque Playa Dorada, una embarcación de 35 metros de eslora, 7 metros de manga y unas 350 toneladas de arqueo, bajo el mando del patrón mayor de cabotaje, Pedro Miguel, y que llevaba rumbo al puerto de Barcelona. A medida que transcurrían los minutos, el Playa Dorada se iba acercando cada vez más al pesquero, hasta que repentinamente este último se vio en medio del camino del buque. Lo último que verían los tripulantes de guardia a bordo del pesquero sería la proa del buque colisionándole por el lado de estribor. La misma suerte correrían los marineros que descansaban en los dormitorios del área de popa, 5 hombres en total. El Colorao se volcó producto de la colisión antes de hundirse en las oscuras aguas. Solo 5 hombres sobrevivirían al incidente, los que ocupaban los dormitorios del área de proa, en la cual se formó una bolsa de aire que permitió a los tripulantes escapar con vida. Pasaron varios días antes de que se pudieran rescatar del mar todos los cadáveres,
Incluso el último fue encontrado unos 60 días después, a unas 5 millas del lugar del incidente. Siete hombres perdieron la vida en un lamentable siniestro que enlutaría a varias familias de la localidad de Adra, haciéndoles deudoras por la pérdida del Colorado que aún no había sido pagado y que solo había hecho ese primer y fatídico viaje, y que marcaría el inicio de una lucha judicial que se extendería por más de 2 décadas, y que demostraría lo tardío y las bajas posibilidades de que la justicia, ese arte de dar a cada quien lo que corresponde, cumpliera la finalidad esperada por los dolientes de los fallecidos. Como ha solido ser la realidad de los pescadores, la familia de los hombres fallecidos eran de bajos recursos. Entre las más afectadas se encontraba la de una madre, quien perdió a 3 hijos en el abordaje. Inmediatamente al siniestro, la Comandancia Militar de Marina de Barcelona comenzó a tomar declaraciones tanto a los supervivientes como a los tripulantes del Playa Dorada, iniciándose un procedimiento penal que contaría con la actuación de la Comandancia Militar de Marina hasta 1982, en el que declina su competencia por la jurisdicción ordinaria. El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona asume el caso y 10 años después, tras concretar algunas diligencias previas, ordena el archivo del caso, cerrándose así la posibilidad de que hubiese responsabilidad penal por la ocurrencia del siniestro. Aunado a esto, el archivo del expediente no fue notificado a los querellantes, diligencia efectuada a solicitud de estos 2 años después. El 3 de mayo de 1996, luego de un proceso incoado ante el Tribunal número 21 de Primera Instancia de Barcelona por las familias afectadas, recayó sentencia en la que se declaró que el buque El Playa Dorada actuó con negligencia para evitar el abordaje y condenó a la naviera, hijos de Francisco Aguimbau, la aseguradora, Sesmar, y al patrón de cabotaje del Playa Dorada al pago solidario de 11 millones de pesetas a las viudas y más de 16 millones a la madre de los 3 marineros fallecidos. 2 años después, la Audiencia de Barcelona revoca el fallo, absorbiendo de toda responsabilidad a la naviera, la aseguradora y al patrón de cabotaje. Ante esta situación, las viudas y la madre de los fallecidos interponen un recurso de casación ante la decisión de la Audiencia de Barcelona, el cual solo vería resultas 11 años después, el 28 de septiembre de 2005, recayendo así la decisión definitiva que vendría a satisfacer las pretensiones perseguidas durante 26 años por un grupo de familias que en abril de 1979 vieron por última vez como sus hijos y consortes partían del puerto de Adra en su última faena de pesca. En esta sentencia se determinó que la madrugada del 6 de abril de 1979, el patrón del Playa Dorada, Pedro Miguel, ya debía haber visto las luces de posición del Colorado a media milla de distancia. Esto teniendo en cuenta que las condiciones permitían una visibilidad de 20 millas. Por consiguiente, el patrón Pedro Miguel debió haber hecho un giro a estribor para evitar así al pesquero. En su declaración ante la Comandancia Militar de Marina, el patrón había dicho que no le había dado tiempo de esquivar al Colorado, cuando en realidad su nave, que medía unos 35 metros de eslora, solo necesitaba, en el peor de los casos, unos 300 metros para realizar la maniobra, de los 926 metros correspondientes a la media milla que le separaba en ese momento del pesquero. Por su parte, el pesquero estaba gobernado por una persona que no tenía titulación alguna al mando de una nave. De hecho, era motorista naval, premisa esbozada por la representación del Playa Dorada para eximirse de responsabilidad, aunado al hecho de que el Colorado estaba en situación de cruce como buque que debía ceder el paso. Pero Inocencio no cedió el paso y siguió adelante. No obstante, el juez determinó que el patrón del Playa Dorada había violado el reglamento internacional para prevenir abordajes, al no constatar las luces del pesquero, luces que debió haber avistado a media milla de distancia, que es el límite de alcance de las luces de costado de una embarcación,
y por no valerse de todos los medios disponibles en su nave, como el radar de a bordo, para informarse de la presencia de otros buques. También infringió las normas al no adoptar ninguna maniobra cuando se le hizo evidente que el Colorado no se apartaba de su proa. Por consiguiente, y sin pasar por alto la maniobra incorrecta del Colorado al no ceder el paso, la actuación insuficientemente diligente del buque Playa Dorada fue una causa determinante en la ocurrencia del accidente. En el juicio, se condenó a los demandados, hijos de Francisco Aguimbao, Sesmar, Compañía Española de Seguros Marítimos, y al patrón de cabotaje, Pedro Miguel, a pagar a cada viuda el monto de 66.111,33 euros, y a la madre de los 3 marineros fallecidos, doña María Purificación, la cantidad de 96.161,94 euros. Culminaba así la batalla judicial de los dolientes de los marineros fallecidos. No obstante, la lucha había terminado de manera anticipada para doña María Purificación, la madre de los 3 hombres cuyas vidas se perdieron en el accidente, quien falleció en septiembre de 2004 a la edad de 79 años, un año antes de que recayera la sentencia. La madrugada del 14 de diciembre del 2002, el Tricolor, a consecuencia de una dramática colisión, naufragó y quedó hundido sobre el lecho marino, que tenía una profundidad igual a la de su manga, por lo que era visible desde la superficie. Incluso, su casco sobresalía durante la marea baja. Pocas horas después, se pone en marcha la operación para extraer el combustible que hubiese en el Tricolor, con miras a minimizar los riesgos de contaminación. Pese a hundirse en una zona de intenso tráfico y ante la aún lejana posibilidad de ser extraído, se marcó la posición del naufragio colocando 2 boyas y 3 embarcaciones patrulleras. Seguidamente, las autoridades portuarias acordaron que el estrecho podría seguir operando normalmente, advirtiendo a los barcos del peligro que ello representaba. Pocas horas después, durante la noche siguiente, el carguero holandés Nicola, que viajaba desde La Coruña, España, hacia Rotterdam, con una tripulación de 7 hombres, chocó contra el Tricolor, quedando encallado en su casco. Al día siguiente, sería liberado por 2 remolcadores. Se hizo imperioso adoptar medidas más efectivas para demarcar el lugar del naufragio e impedir que otros barcos corrieran la misma suerte del Nicola, para lo cual se colocaron otras 3 boyas y se trasladaron 3 patrulleras más, alertando a los otros buques sobre el naufragio. Tales previsiones no son suficientes. En la noche del 1 de enero de 2003, el Vicky, un petrolero de bandera turca y construido en 1981, de algún modo omitió las advertencias y chocó contra el Tricolor, quedando varado sobre su casco. Se trataba de un buque de 243 metros de eslora y 43.000 toneladas. Navegaba desde Amberes hacia Nueva York, transportando 70.000 toneladas de gasóleo altamente inflamable. La subida de la marea finalmente lo liberó. Ante estos eventos, la necesidad de eliminar el naufragio era un imperativo. El 25 de febrero culminaron las labores de recuperación del combustible que había a bordo del Tricolor. De un total de 2.155 metros cúbicos, se recuperaron 1.455 y se estimó que aproximadamente 100 metros cúbicos permanecían en el interior como residuos en los tanques. Desafortunadamente, los cálculos mostraron que aproximadamente 490 metros cúbicos de combustible pesado no se contabilizaron y por lo tanto podrían haber escapado al mar. Poco después de la colisión y el hundimiento, se acordó con los suscriptores del casco que el buque se había dañado sin posibilidad de reparación y se debería declarar una pérdida total. Las autoridades francesas, a través de la prefectura marítima, emitieron una orden dirigida a los armadores para que retiraran el naufragio. En vista de que el casco era tan grande y tenía unas 20.000 toneladas de acero, se presentó un plan viable para cortarlo en secciones que podrían levantarse
y transportarse a tierra, un método con el que se tenía experiencia previa. Semejante operación, una de las más monumentales en el rescate de una embarcación, se pondría en marcha con la utilización de un cable diamantado, especialmente diseñado para atravesar todo lo que hubiere a su paso, sea casco, vehículos o motores. El 3 de agosto de 2003 se levantó del fondo la primera sección del tricolor. 2 grúas flotantes tomaron alrededor de 12 horas en levantar la popa, incluyendo la parte de la sala de máquinas, la hélice y la carga. El casco es cortado en 9 trozos. El 11 de noviembre de 2003, la operación de remoción del naufragio tuvo que ser detenida temporalmente debido al clima adverso del invierno. En ese momento se habían terminado todos los cortes necesarios del naufragio y casi la mitad del mismo había sido retirado y trasladado a la planta de recepción y demolición en Sedgwick. La mala noticia era que las partes restantes del naufragio se estaban deteriorando rápidamente, por lo que estaba claro que la siguiente fase de eliminación de los restos, a partir de la primavera de 2004, sería más un proceso de barrido que de izar secciones íntegras. La operación se reanudó en mayo de 2004 y finalmente se completó en octubre del mismo año. Seguidamente, las autoridades francesas declararon sin demora que la orden de remoción de los restos había sido cumplida y podía ser levantada. Culminó así una titánica y costosa labor de limpieza de los restos del naufragio, situación que no habría tenido lugar si 2 años antes al menos 3 hombres hubiesen tomado acciones distintas con respecto al mando de sus naves.